Yo voy a conversar con el pastor Felipe. Yo dije que Felipe de la Biblia, ¿no? Es hasta una coincidencia, pero Felipe también tuvo un momento en que el Espíritu Santo habló con él y él dejó todo aquello, dejó una carrera, una profesión, donde él ya tenía una estabilidad que muchos buscan. Y él dejó todo para ir para Inglaterra. Felipe, cuéntanos, ¿cómo es que eso sucedió? Usted y su esposa eran levitas del templo de Salomón. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo era su rutina en la iglesia, en el trabajo? ¿Cómo es que estaba esa estabilidad? Cuéntanos cómo se dio el llamado para la obra. Muy bien, obispo. Nosotros éramos levitas desde el 2014, cuando el templo fue inaugurado. Nosotros éramos obreros en la John Díaz en aquella época. Pasamos por las entrevistas y comenzamos a servir. Es un privilegio para nosotros en esa época, una honra que sentimos el servir. Continuamos haciendo el trabajo que ya hacíamos en la John Díaz, enfocado principalmente en la terapia del amor, que es nuestro testimonio. Yo volví a la iglesia por las cuestiones de mi vida amorosa y mi esposa también. Entonces, nosotros servíamos a Dios, veníamos a la terapia los días miércoles, sábado evangelizábamos y domingo dábamos todo el día para el Señor. Mi carrera, yo trabajaba, tenía un empleo y trabajaba ya como abogado y Dios ya me hablaba, ¿no? Ella comenzó a trabajar su propósito en mi vida, pidiendo para que yo sacrificara mi empleo, para que yo pudiera dar más, pudiera invertir más y poder invertir más en el altar. Ese era mi deseo. Yo estaba contento con mi empleo, con mi salario, con lo que tenía. Hasta la proyección, el puesto que tenía, para mí estaba bien, pero yo oí el llamado, yo oí la voz de Dios y decidí abrir mi propio negocio con ese único objetivo. No se beneficia con la prosperidad que Dios nos da, pero mi propósito, yo tenía hasta un objetivo de llegar al punto de dar el 51% de diezmo para dar más para Dios que para mí. Entonces fue eso que aconteció. Yo abrí mi buffet y mi comercio, mi oficina. Fue difícil, fue una guerra para comenzar a ver ganancias. Fue 2 años. Mi esposa trabajaba, ella ayudaba en la casa. Nosotros luchamos, pero cuando Dios finalmente comenzó a abrir las puertas, comenzamos a trabajar, nosotros pudimos dar más en la obra de Dios, invertir más en la obra de Dios. Mi vida, mi carrera, mi oficina, ella está establecida en la avenida Paulista. Yo conseguí un nuevo apartamento, un nuevo carro, una vida que me traía paz financieramente. Yo tenía guerras, tenía que trabajar, no podía parar de trabajar y no tenía tiempo. Yo pensé que Dios me iba a dar mayores condiciones si yo seguía invirtiendo en el altar, trabajando como lo hacía, pero no dio tiempo. Llegó un momento en un momento de nuestra vida, por causa de nuestro testimonio, por los frutos que estábamos viendo de casados que tenían problemas en la vida amorosa, el Espíritu Santo, a través de nosotros, con seguridad, nos dio una nueva oportunidad, un nuevo privilegio para poder ayudar matrimonios que estaban enviando preguntas a través de la Escuela del Amor Responde, y tuvimos la oportunidad de responder cuestiones de matrimonios que pasaban por traición, que estaban pasando por traición. Y comenzamos a poder responder esas preguntas, solo que eso requirió un poco más de tiempo, de mi tiempo más que todo. El horario comercial, el horario que yo me dedicaba a trabajar, yo comencé a dedicar para el trabajo de la obra de Dios. Y yo me vi en un conflicto nuevamente, como anteriormente. Estaba feliz con mi trabajo,
Dios me ayudó a prosperar y yo conseguí cumplir el propósito de independizarse, pero nuevamente me vi en querer dedicarme más para la obra de Dios, aprender a hacer ese trabajo para dedicarme más al mismo tiempo, pero mi empresa necesitaba de mí. Estaba en reuniones, audiencias, clientes, muchos compromisos, como usted puede imaginar que una empresa tiene, pero yo me veía todo el tiempo prefiriendo la obra de Dios. Y yo comencé en ese conflicto. Hasta yo hice una oración, un propósito que yo comencé a no desear más aquello que Dios me había dado, la empresa, el trabajo, aquel momento que yo estaba viviendo, parecía perfecto. Tengo una idea, yo había comprar un nuevo apartamento, había formado el apartamento, carro nuevo, todo nuevo. Dios me había dado condiciones de tener todo nuevo. Y yo me sentía hasta ingrato, porque no estaba más gozando aquella vida. Yo no quería más que eso ahí me atrapara, porque yo quería dedicarme más a la obra de Dios. Y una conversación con uno de los obispos que cuidaba del trabajo que estábamos haciendo, preguntó cómo estábamos desenvolviendo ese trabajo. Ahí nosotros conversamos sin pretensiones. No estábamos pensando en hablar eso con el obispo. Y él preguntó si se estaba interfiriendo en mi vida de alguna manera. Y él me preguntó, yo le dije que sí. Y él nos orientó que nosotros no necesitábamos más ir a ayudar porque estaba molestándonos en la empresa, estaba complicando la vida personal. Y yo le dije, con todo respeto, obispo, no me pida hacer eso. A mí no me gustaría hacer eso. Yo prefiero perder, porque así como Dios me ha honrado hasta ahora estar aquí, Él va a hacer alguna cosa para yo continuar viniendo aquí. Aunque yo tenga que desistir de mi empresa, de mi carrera, para tener más tiempo para la obra de Dios. Pero yo no voy a hacer eso. Yo hablé con tanta sinceridad que Él paró. Y Él dijo ese tipo de entendimiento. Él dijo, si yo ya había pensado en el altar, si había tenido el deseo de ser pastor. Y esa pregunta fue hecha en 2012. Antes de yo ser exitoso, de ser obrero. Yo nunca había preguntado esa pregunta. Yo pensé que no podía ser pastor. Yo ya estaba casado. Yo ya había tenido hasta mi pasado terrible. Y yo dije, yo no creo que el altar sea para mí. Era mi opinión. Honestamente, yo nunca pensé, yo nunca creí, yo nunca anhelé. Yo hasta comentaba con mi esposa que mira al obispo, mira al pastor. Yo admiraba al siervo de Dios. Pero el Espíritu Santo hablaba a través de ellos y yo obedecía y seguía la dirección. Y nuestra vida tenía frutos. Y yo decía, qué bueno. Yo admiraba, pero nunca me vi, honestamente yo no creía que yo pudiera ser pastor. Entonces eso pasó. Y el obispo preguntó. Y el obispo dijo, usted sabe que yo tampoco no creía en mí. Yo tampoco no creía en mí que yo podía ser obispo, yo podía ser pastor. Yo nunca pedí para ser pastor. Pero me hicieron una pregunta si yo tenía disposición, si yo quería sacrificar mi vida para vivir la vida que Dios quería para mí. Entonces, esa pregunta resolvió el conflicto que yo estaba viviendo. Porque todo lo que yo quería en ese momento era sacrificar mi vida. Yo no quería más esa vida. Yo estaba en ese conflicto, yo no quería ser ingrato con Dios. Yo no quería más. Hasta yo comenté con mi esposa. Y le dije, hay algo mal. A no ser que Dios quiera. Entonces estamos viviendo la campaña que dice sal de tu tierra, la campaña de Abraham, para la tierra que yo te mostraré. Yo conversaba con mi esposa, yo ya tenía separado mi sacrificio, ¿cómo hacíamos? Y yo hablé a ella, algo está mal, estoy buscando a Dios, yo no sé qué Él quiere. Entonces ella habló, ella me dijo, Dios quiere que yo salga de mi tierra.
ella habló eso y sin imaginar que yo estaba pensando lo que estaba imaginando para mi vida. Y yo tomé esa decisión. Yo hablé eso con Dios. El Señor me pidió el empleo. Y si fuera necesaria para yo seguir trabajando para su obra, yo sacrifico esa empresa. Yo tenía un socio en esa época, yo conversé con él y yo le dije, mira, domingo yo voy a cumplir mi voto, la parte financiera. Y el lunes yo voy a sacrificar la parte espiritual, salir del empleo. Y él me dijo que de ninguna manera él iba a aceptar eso, porque habíamos luchado juntos, lloramos juntos, hicimos votos juntos, porque él también es de la fe. Entonces él me dijo, ¿qué está aconteciendo? Vamos a conversar con calma. Y él me dijo, ¿qué está aconteciendo? Y yo le dije, yo necesito dedicarme más a la obra de Dios y me está dando problema esto. Y me dijo, ¿y hasta cuándo usted va a aceptar eso? Entonces, ahí nosotros decidimos conversar personalmente. Yo ya había conversado con él, yo subí al altar, sacrifiqué todo, quedé en la dependencia de Dios, como siempre lo hacía, estaba acostumbrado a hacer eso. Yo sé que uno tiene que ir al altar. Y en esa semana del voto, fue esa conversación que el obispo tuvo conmigo. Y ahí se contactaron conmigo, ahí me hablaron si yo tenía esa disposición. Yo hasta pregunté a mi esposa si también tenía esa. Y ella dijo, no, todo lo que yo tengo en mi vida fue Dios que me dio. Y si Dios me lo pide de vuelta, ¿cómo yo puedo negar mi vida para Él? Yo no voy a decir que no al altar. Mi vida está en el altar. Entonces ahí fue la confirmación. Porque yo tenía dentro de mí eso. Pero yo tenía a mi esposa, tenía la misma fe que yo. Y conversábamos con ella. Pero en ese momento Dios confirmó, ¿no? Hizo el voto de ella. Pasamos por los procedimientos, los procesos normal. Ahora casados. Nuestra vida. Pasamos por todo. Entramos como auxiliar. Yo aprendí mucho. Gracias a Dios, yo aprendí mucho. ¿Usted se imagina? Todos los días yo me acuerdo que yo tengo un privilegio de dar mi ofrenda para Dios por día. Yo ya hice campañas con valores. Para mí, claro, depende mucho de la condición social de la persona. Valores altos. Pero la ofrenda que yo doy de abrir la iglesia, viene una alma por la primera vez y esa persona está sufriendo con traición, el mismo problema que yo tuve, vicios también, el problema que yo tenía. Y yo consigo darle el testimonio todo el día. Yo les hablo, yo vencí. Y cuando yo voy para el altar, yo les digo, está aquí, está aquí. Lo que yo necesitaba, usted lo puede encontrar. Y yo consigo dar ahora esa ofrenda para Dios. Obispo, la realización de un hombre, un abogado, un empresario. Yo no consigo comparar con la realización que yo tengo ahora. Porque hablando de sentimiento, esto es un placer. Solo quien tiene disposición tiene que ser honesto. Levantarse todos los días de mañana. Porque la obra de Dios demanda. Yo tenía, para que usted tenga idea, funcionarios que trabajaban para mí. Yo tenía personas que trabajaban para mí. Mi vida era, yo me levantaba, yo iba al escritorio, yo paseaba, iba a restaurantes. Mi esposa no lavaba, no cocinaba. Pero ahora tenemos una vida diferente. Ahora sabemos vivir con poco. Y supimos vivir con la abundancia, como Pablo dice. Pero estamos en momentos de abundancia. Y cuando fuimos a las obras, gracias a Dios por las luchas que yo tuve, por las guerras, porque sabíamos que íbamos a vivir eso. Y no es porque el pastor pase por eso. Pero nuestra vida no es más de condición, posición, por la ropa que yo he visto. Nuestra vida ya tiene un propósito mucho mayor. El propósito que usted estaba hablando es un propósito eterno. Nosotros hablamos de las cosas de Dios y hacer parte de eso, poder dar esa ofrenda para Dios. Yo hasta necesito parar para no tomar tanto tiempo para el programa, obispo.
Usted entró en el asunto que yo le iba a preguntar. Además, si hubiera cómo adelantar, no sé si su esposa está ahí cerca. Si ella estuviera y pudiera aparecer también, nosotros no combinamos nada, pero sería bueno. Si no dieran, no hay problema. Eso es más para el final. Mas yo iba a preguntarle y usted acabó que por el Espíritu Santo usted tocó en ese asunto. Yo imagino que debe ser muy gratificante para un abogado cuando él llama para su cliente y le dice, mira, nosotros ganamos la causa. Eh, el juez acabó de dar el veredicto aquí, que yo quiero decirle para usted que la causa fue ganada. Entonces yo quería que justamente usted hable sobre la comparación. Usted debe haber vivido eso con certeza, de dar la noticia para su cliente que todo salió bien. Ese placer y el placer de usted bautizar una persona que usted vio llegar ahí en su iglesia donde usted está ahora. Usted va a decir después la iglesia en Londres, donde queda. Usted tomar una piedra bruta, liberar, orar, predicar, enseñar, un eunuco, un etíope, ¿no? Y usted bajar a las aguas, habla ahí para nosotros. Obispo, yo trabajaba como abogado, yo tenía mis especialidades y una de ellas era lo penal, ¿no? Entonces yo tuve una experiencia de un cliente que fue preso, fue, tuvo una situación en que la policía creyó que él estaba envuelto en un asalto, en un robo de un vehículo. Entonces yo tomé el caso de él, era un cliente de mi escritorio y él se vio en esa situación. Era una situación que él me habló, que fue injusta, una prisión injusta, y yo creí. Yo hice la defensa y yo fui a la prisión a sacarlo a él. Y la alegría que yo vi en el rostro de él se emocionó en esa época por la situación. Él salió y él me dijo, muchas gracias, doctor, mi Dios, qué experiencia terrible quedar preso. Yo pensé que iba a quedar aquí. Y el alivio, la alegría de ese cliente, la satisfacción en mí de hacer parte de eso, con seguridad, es un poder que el abogado tiene, ¿no? De defender la justicia. Pero como pastor, yo ya tuve esa experiencia, gracias a Dios, aquí en Inglaterra. Cuando yo llegué a esta iglesia donde estoy, un joven, él consumidor de droga, robaba a las personas, podía ir a la cárcel, para ser honesto. Nosotros comenzamos a trabajar con él, a ayudarlo, manifestaba los días viernes. Yo me acuerdo que en un viernes él manifestó y yo expulsé el demonio y ahí le dije a él, si usted se entrega a Jesús, usted no necesita sufrir más. En ese día él lloró, él se emocionó porque él estaba sufriendo. Y después de la reunión, él me dijo, yo no quiero ya sufrir. Si yo me entrego, no voy a sufrir. Yo le dije, no, tú no vas a sufrir. Yo paré de sufrir, tú también vas a parar de sufrir. Entonces acompañamos a él en el proceso de él cambiar, convertirse, de entregarse, hasta él bautizarse. Él se bautizó en las aguas, yo le bauticé en las aguas y ahí yo hablé para él. Yo voy a ayudarte para que tú seas bautizado con el Espíritu Santo. Ahí vino el ayuno de Daniel, él hizo el ayuno de Daniel y él fue bautizado con el Espíritu Santo. Ahí seguimos acompañándolo para ver los frutos, para ver cómo él era, ¿no? Cuando tenía ya el Espíritu Santo, hasta el punto que discipulamos a él. Está en la iglesia, estoy discipulándolo a él. Y ahora él llegó al punto de hacer el CPO, ¿no? Aquí el CPO ecuatoriano. Así es, señor, el CPO, sí, señor, para preparación de los obreros. Entonces, nosotros indicamos a él, el pastor regional lo entrevistó y él estaba haciendo visitas. Ahora él no sufre más. Ahora él está libre de esa cárcel y ahora está con nosotros, ayudando a los demás. Entonces, obispo, esa alegría, esa misma alegría que yo vi en ese cliente, yo veo en esos casos específicos, yo veo la luz, la alegría y ahora la disposición de él. Él tiene solo 19 años y yo tengo seguridad
que el mismo espíritu que me convenció para servirle a Dios en el altar, en nombre de Jesús, Dios también va a convencerlo a él para ese propósito. Y ahí yo hablo para él. Él me pregunta, usted es abogado, usted es empresario, porque ese era el sueño de él, de tener dinero, de prosperar. Me dice, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú dejaste la familia? Y yo le dije a él, fue por usted. Yo vine aquí para salvarte, sacarte de los vicios. No yo, sino a través de mí. Y yo hablé para él, ¿qué yo podría estar haciendo ahora que sea más importante de cuidar de usted? Estar ahí cuidando de un proceso que va a ser activado, va a ser quemado. La persona va a ganar dinero y gastarlo en cosas malas. ¿Qué mejor que eso? Usted está aquí, usted va a ir para el cielo. Yo no estoy preocupado con mi galardón, pero yo estoy sirviendo a Dios. Entonces fue para eso. Entonces él ya comenzó a entender el verdadero propósito del siervo de Dios. Y ahí la cuestión es que el privilegio de esa ofrenda que solo el siervo de Dios puede dar, eso ni cuando un obispo pide un favor, uno ni sabe. A veces de noche pide un favor para ayudar. Yo tengo placer de hacerlo, obispo. Porque un día yo dije, yo podía hacer, yo quería hacer. Yo decía, yo no soy pastor, soy obrero. Entonces, uno tiene propósito como obrero, pero ahora es un sacrificio. Duermo menos, descanso menos, pero Dios está contando conmigo. Dios me libró de mí. Entonces me mandan un mensaje aquí y yo hago de todo para poder ayudar, porque yo siento placer en dar, en hacer eso. Yo creo que no necesita hablar más nada, Felipe. Creo que dejó bien claro, usted liberó a aquel muchacho de la prisión en el pasado como abogado, que era una prisión temporal, más ese que usted liberó a Inglaterra, usted liberó a él de una prisión eterna. Entonces no hay cómo hacer comparación. Eh, no hay nada que nosotros podamos hacer en esta vida que tenga un valor mayor que ganar almas, atender el propósito del Espíritu Santo. Yo tengo certeza que su testimonio está ayudando y va a despertar a las personas. No digo que tengo que ir para el altar, mas todo el mundo tiene que preguntar, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿No? Habla porque tu siervo oye. Que Dios bendiga. Amén.